Buenas tardes, maestros. Miren, anda circulando un documento sobre la Ley General de Educación como una de las leyes reglamentarias o secundarias de la reforma educativa. Y quiero comentarles que, se vuelve a tomar por ahí el tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y más que nada ese va a ser el tema de este video, de la inclusión de las personas con discapacidad en el área laboral. Y voy a tratar de tomar algunos documentos que tenemos a la mano para compartirlos con ustedes. Voy a presentarles primero que hay un documento que nos dice, desde el 2006, en el libro de Orientaciones Generales para el Funcionamiento de los Servicios de Educación Especial, nos decía que en lo que es el área laboral, la integración al área laboral, todos los alumnos deberían de tener una evaluación de competencias laborales y una propuesta de integración laboral. En los servicios de CAM escolarizados, todos los alumnos deberían de tener una evaluación psicopedagógica y una propuesta curricular adaptada. Deberían de tener un proyecto de grupo, y en el caso del área laboral deberían de tener pues un taller. Los muchachos debían de estar integrados en un taller, pero tendrían que tener una propuesta de integración laboral. El tiempo para su formación laboral era de 4 años, y si en esos 4 años los muchachos no se integraban a algún taller porque no lograban las competencias, entonces déjenme decirles que en la página 100, voy a buscar aquí rápido la página 100, no me tardó mucho. En la página 100 y 101 viene el diagrama donde nos decía que si al final de esos 4 años que tienen los muchachos para su formación laboral no lo lograban, entonces por sus mismas condiciones y por todo lo que conlleva, si al final no lograban integrarse al área laboral, entonces se iban a la casa, y en la casa deberían de tener un plan de seguimiento y un plan de trabajo para su independencia personal, para su autonomía, para sus aprendizajes básicos para la vida. Y así se nos fue. Entonces, pues muchos duraron más de 4 años en el campo laboral. Se jubilaron los maestros, otros se murieron, y ahí siguieron los alumnos, aún sin tener las competencias para una integración laboral. Y así ha pasado por mucho tiempo. Hablo de Nuevo León. No sé en otros estados, pero ustedes tienen la mejor opinión. Aquí hay alumnos todavía en talleres laborales de 40, 50 años de edad. Los maestros, los talleristas, pues muchos ya se jubilaron y los alumnos ahí siguieron. ¿Y por qué siguieron? Bueno, pues porque nos decían que por razones humanitarias, pues había que dejarlos ahí porque no había otro lugar a donde ir. Bueno, eso pasó aquí en Nuevo León. Incluso hubo cierro el documento incluso hubo unos talleres sobre la calidad de vida para los jóvenes del área laboral en el 2010, y todo el ciclo escolar se hicieron eventos, actividades, cursos, capacitaciones, actualizaciones para empatar todo lo del área laboral con la RIEP, y se nos pidió que hiciéramos propuestas curriculares de centro, proyectos de grupo y bueno, cambios en el área laboral, revisar las evaluaciones, las competencias, los instrumentos y todo. Participamos más de 40 CAM laboral, y al final del ciclo escolar se nos pidió hacer una exposición de qué cambios habíamos hecho con los talleres en el área laboral, en los CAM laboral, y de los 40 CAM y de los más de 40 CAM que participamos,
del área laboral, pues al final solamente como 3 o 4 CAM se inscribieron para hacer una rendición de cuentas. Los de los demás, nadie más se inscribió. El evento que iba a ser en el Tribunal Superior de Justicia ahí por Zaragoza y Juan Ignacio Ramón, pues se canceló, porque no hubo respuesta de muchos CAM sobre su rendición de cuentas para ver qué habían hecho en todo ese ciclo escolar y en qué proceso estaban. Entonces, los que hacían su propuesta curricular de centro y su proyecto de grupo, eran los CAM avanzados, y los que no tenían nada o tenían pocos logros o avances, pues eran los CAM como principiantes o iniciadores, pero los que lograron hacer propuesta curricular de sus CAM escolarizados y propuestas laborales eran los CAM avanzados. No se hizo nada en todo el año. Nos reunimos directores, inspectores, talleristas, trabajadores sociales, todo un ciclo escolar, más de 40 CAM, y no hubo respuesta. ¿Qué se trataba ahí? Ahí se trataba de trabajar un documento que nos compartió en ese tiempo la profesora Gloria Guajardo sobre las dimensiones de calidad de vida para los jóvenes del área laboral, y nos compartió un documento que habría que trabajar, sobre todo con los alumnos o con los jóvenes con discapacidad intelectual, y nos hablaban de 8 dimensiones de calidad de vida: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, integración social y derechos. Las 8 dimensiones de calidad de vida. Esas 8 dimensiones de calidad de vida se sacaron de una escala integral de los autores Miguel Ángel Verdugo Alonso, Laura E. Gómez, Benito Arias y Roberto L. Shalop. Se nos queda el nombre más como el documento de Verdugo y de Shalop. Pero bueno, esas eran las dimensiones de calidad de vida que había que trabajar con todos los alumnos del área laboral. Lo cierro el documento, ya no me va a servir. Nosotros, en algunos CAM, hicimos unas caracterizaciones del CAM, por ejemplo, del área laboral, alimentos y bebidas de cada alumno. Para poder hacer una caracterización de la comunidad escolar, sacamos de cada alumno del área de alimentos y bebidas y del área de servicios generales, de todos los alumnos, sacamos los datos de sexo, fecha de nacimiento, edad, discapacidad, servicio escolarizado, si tuvieron kinder, primaria, en escuela regular o en el CAM, si saben leer o escribir, si cuentan con servicio médico, si toman medicamentos, por qué toman medicamentos, cómo está compuesta su familia, con cuántos integrantes, si el alumno vive con la familia, cuántos integrantes son de la familia, lugares que ocupa de los hermanos, el tipo de familia, si es nuclear, si es monoparental o si es extensa, del padre de familia y de la madre de familia, si tiene padre, la edad del padre, el estado civil, la escolaridad, si leen, si escriben, si tienen ocupación, los ingresos a la semana o al mes, igual de la madre, los mismos datos, cuánto ingresan por semana a la casa, entre uno o entre los dos padres, o si tiene tutor, o los hermanos, cuántos hermanos tienen, qué estudian, si están casados, si están solteros, etcétera. Entonces, todos esos datos los recabamos de todos los alumnos del CAM, del área laboral de los 2 talleres, y con eso hicimos una caracterización para ver más o menos pues todas las líneas de acción que se tenían que trabajar y ver cómo estaban las posibilidades de su integración laboral, los apoyos que tienen en la casa, con la familia, con los hermanos, con los papás, con quien hayan estado viviendo. Así se hizo una caracterización del área laboral. Cierro el documento, nomás se los quería mencionar.
De acuerdo a esa información, sacamos, por ejemplo, con los muchachos, sacamos, eh, hicimos con ellos una propuesta de integración y, y sacamos una evaluación de sus competencias laborales. Esa evaluación de sus competencias laborales, déjenme decirles que las sacamos de 3 documentos que nos compartieron el compañero Carlos Orizaba, que es asesor técnico o era asesor técnico de la Dirección de Educación Especial de Jalisco. Nos compartió 3 documentos allá en el 2010. Un documento que se llama La formación para el trabajo, una guía para profesionales de educación especial. Nos compartió otro documento que se llama Guía para la familia de alumnos en formación para el trabajo y nos compartió otro documento que se llama Experiencias de trabajo en el medio productivo con prácticas laborales. Esos 3 documentos nos lo dieron a todos los CAMP laborales y nos lo lo reprodujimos y hicimos instrumentos y todo. Hicimos documentos, por ejemplo, de ahí sacamos la evaluación, una evaluación de competencias laborales. De esos documentos venían todos estos aspectos. Nos decía, por ejemplo, aquí que conocimientos, derechos laborales, lectura, escritura, lectura, seguridad, manejo de números, manejo de dinero, en autonomía, alimentación, higiene, vestido, seguridad, desplazamiento, tiempo libre en trabajo, experiencia laboral en casa, experiencia laboral en la escuela, habilidades. En habilidades manuales, habilidades motoras, servicios públicos que usa el lenguaje expresivo, comprensión del lenguaje, habilidades sociales, y en actitudes, manerismos, actitudes de comportamiento, actitudes del trabajo y actitudes de autoridades. Y en sexualidad y en salud, los aspectos que teníamos que observar y registrar para ver qué es lo que manejaban los muchachos, qué es lo que conocían y qué es lo que había que trabajarles, en ese caso, a ellos en una propuesta de integración laboral. Tendríamos que ver cuáles eran sus necesidades, qué es lo que había que trabajar, ver si lo lograban, si no lo lograban o si estaba en proceso de lograrlo. Esa propuesta de evaluación y esa propuesta de integración laboral, bueno, pues la hicimos en este campo. Lo voy a cerrar porque quiero mostrarles que, por ejemplo, hablando de niveles de lectura, este es de número, pero de lectura, se me dice que la cerré. Dimensiones de calidad de vida, bueno, esto también, las dimensiones de calidad de vida eran de Chalo, ya lo vimos, pero hay unos niveles de lectura. Bueno, aquí, hablando de las personas con discapacidad en el taller, nosotros veíamos que mínimo deberían de tener algunos conocimientos básicos que había que trabajarles. Por ejemplo, en lectura, si sabían que las letras dicen algo, si distinguen portadores de textos, si visualizan letreros, si conocen la utilidad de los textos, si siguen la lectura de un texto. Por ejemplo, en escritura, si dibujan para representar palabras, si usan pseudografías o grafías para escribir, si pueden escribir en cursiva su firma, si copian pequeños textos, si escriben una carta con sus elementos, si pueden llenar una solicitud de empleo. Por ejemplo, en lectura seguridad, si visualizan su nombre escrito, se identifican símbolos de peligro como veneno, no pase, alto, se identifican signos y símbolos sociales como baño, damas, entrada, etc.
Se identifican signos de orientación, como por ejemplo flechas en las escaleras, salidas, etcétera, rutas de evacuación. Se conoce el significado de los colores del semáforo para cruzar las calles, se identifican los signos de vialidad, se identifican rutas de camiones que utilizan, se identifican el nombre de las calles donde viven. El lenguaje expresivo, si usan 2 sílabas, 3 o 4 palabras, más de 20 palabras sueltas, si combinan 2 palabras, se dice su nombre completo, se hacen preguntas, si describen objetos, se escriben sucesos, y así. En comprensión del lenguaje se imitan los sonidos que oyen, se responden al no, se obedecen órdenes sencillas, se escuchan historias sencillas, se comprenden órdenes. Y en habilidades sociales, si juegan con otros no cooperativamente, si esperan su turno, si juegan con otros cooperativamente, si respetan normas de grupo, si son amistosos, si tienen buenos modales en situaciones diarias, si no roban o toman prestados sin permiso, si trabajan cooperativamente sin producir roces, o si comparten o prestan cosas, o si pueden cuidar niños. Ese es más o menos un instrumento que formamos con lo que nos compartieron de Jalisco. En matemáticas tendríamos que ver que los muchachos, si establecían semejanzas en forma sucesiva, por ejemplo, en clasificación, seriación y en varianza numérica, que estos conceptos se manejan desde los primeros grados de la escuela, pero también a ellos les podía servir si acomodan sin anticipación, si forman pequeñas correcciones separando, buscando un máximo de semejanzas, si establecen relaciones de inclusión, si realizan diversas clasificaciones de acuerdo a un criterio. ¿Por qué todo esto? Porque si bien los muchachos pueden trabajar en alguna tiendita, pues a lo mejor pueden ayudar a acomodar todas las cosas, a clasificar los alimentos, las bolsas, los refrescos, todo. Entonces todo esto a ellos les va a servir como aprendizajes básicos para su inclusión laboral. Si establecen parejas de elementos, si colocan uno grande y otro pequeño, si comparan otro elemento con los demás, si pueden seriar 4 o 5 elementos, si pueden realizar una serie en el orden correcto anticipando lo que deben hacer, si descubren la propiedad transitiva. Bueno, todo esto de matemáticas eran cosas básicas que ellos deberían de conocer. Si pueden establecer correspondencia visual, si pueden hacer una correspondencia término a término, si niegan la equivalencia al ser modificada la congruencia espacial. Son conceptos que ellos deberían de manejar, sobre todo para algún trabajo sencillo en alguna tienda o de paqueteritos en Soriana o en algún lugar donde les dieran trabajo. Habría que manejar con ellos clasificación, seriación y la invariancia numérica. Todo esto como conservación de la cantidad y todo esto sobre el concepto de número. Lo cierro, eso era algo muy básico y tendríamos que registrar con ellos si lo hacían o si no lo hacían o si estaban en proceso de hacerlo. Lo cierro, pero sí me voy a ir entonces a lo que nos dicen ahora que está lo de la educación inclusiva. Quiero decirles que por ejemplo, desde el 2010, había un documento que, bueno, es de la Conferencia Iberoamericana. No, no es. Proyecto de grupo, borrador, inclusión, ya lo tenía aquí. Hay un documento en donde nos decía que los muchachos más o menos deberían de manejar una serie de conocimientos o de ahorita encuentro el documento, pero bueno, no lo encuentro. Ya lo tenía acá en la mano y no sé qué le hice, probablemente aquí esté, o aquí, vamos a ver si está aquí, no está aquí. Si está aquí, no está aquí. Si está aquí, tampoco. Bueno, miren, lo que les quería comentar es que hubo una cumbre iberoamericana de jefes de Estado,
y hubo una declaración en el 2013 como Año Iberoamericano para la inclusión en el mercado laboral de las personas con discapacidad. En esa declaración del 2013, pues se buscaban que todas las jefas y los jefes de Estado y gobierno de los países iberoamericanos que se reunieron el 16 y 17 de noviembre del 2012 bajo el lema Una relación renovada en el bicentenario de la Constitución de Cádiz, pues ahí acordaron, al final de cuentas, acordaron que el año 2013 fuera declarado como el año iberoamericano para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Desde el 2013 fue algo que se pidió en la 23 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno para la inclusión en el mercado laboral de las personas con discapacidad. Desde el 2013 que se buscó que todos los países de Iberoamericana pues le echaran ganas y crearan políticas para la inclusión laboral de los muchachos con discapacidad. Cierro el documento para ya no retomarlo. Y en la declaración de Guatemala, el 27 de septiembre de 2018, vuelven aquí a tomar en cuenta el objetivo ODS 4, en donde también se pide que en el lema de esta cumbre era Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible. Y aquí también se buscaba que la educación fuera un derecho fundamental para todos y también se buscaba que se pusiera atención en la inclusión laboral de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Bueno, pues para el aprendizaje a lo largo de toda su vida. Por ejemplo, aquí viene que se buscaba para la agenda del 2030 garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos mediante procesos de diálogo y consenso. También se buscaba atender a la población en las edades más tempranas y los años de escolaridad hasta alcanzar un desarrollo integral y pleno de los niños y niñas. También nos decía que había que garantizar el acceso a nuevos aprendizajes y modos de acceder y producir conocimientos. Todo eso también va encaminado a la atención de todas las personas con discapacidad. Fortalecer políticas públicas con un enfoque diferenciado e inclusivo, promover la inversión para la implementación de oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas las personas, desde la primera infancia hasta el ciclo de vida adulta. Entre otros medios, fortalecer el plan iberoamericano de alfabetización y aprendizaje a lo largo de la vida. En todo esto que está aquí escrito, va inmerso la atención a todos los alumnos en edad escolar, jóvenes también, incluido todo lo que es la integración al área laboral. Esto fue una declaración en la antigua Guatemala el 27 de septiembre de 2018. Ahí es donde se retoma otra vez lo de el objetivo ODS 4 de la Agenda Mundial 2030. Lo cierro porque quiero mostrarles aquí que el objetivo mundial, el ODS 4, nos dice aquí, miren, aquí está el documento, el objetivo mundial 2030 de la agenda educativa 2030 para un acceso a una educación de calidad tiene 10 metas y en la cuarta meta, que es esta, nos habla de que se tienen que dar las competencias adecuadas para un trabajo docente para todos los alumnos. Para el 2030 se tienen que dar las competencias adecuadas para un trabajo decente y aquí se incluye a las personas con discapacidad. Lo cierro ya el documento para no tener tantas ventanas abiertas. Aquí el problema es que la UNESCO nos dice que va a ser bien difícil alcanzar
ese objetivo ODS 4 para el 2030, porque sigue habiendo desafíos del derecho a la educación. 750 millones de jóvenes y adultos no saben leer ni escribir en el mundo. 262 millones de niños y jóvenes no están escolarizados. Un adolescente de cada 5 no puede acceder a la educación secundaria y un niño de cada 11 no va a la escuela primaria. Esos son los datos actuales que tiene la UNESCO. Y sí son muy lamentables porque con todo esto, con todos estos desafíos, va a ser bien difícil que se logre el objetivo ODS 4. Lo voy a cerrar y me quedo aquí con este. Aquí nos dice que en general se proyecta que 225 millones o el 14% de todos los niños, adolescentes y jóvenes de entre 6 y 17 años en todo el mundo estarán fuera de la escuela para el 2030. Una pequeña caída en comparación con 262 millones o 18% del 2017. Desde aquí ya nos están diciendo que va a ser bien difícil que se cumpla ese objetivo ODS 4. Lo voy a cerrar y les voy a compartir que hay un documento de Miguel López Malero del 16 de abril del 2019 que nos dice de la inclusión educativa o el aprender a mirar desde la perspectiva de un nosotros común. Nos dice que no hay calidad educativa sin equidad, ni equidad si no se atienda y se respete a la diversidad. Aquí nos pide que la educación inclusiva nos abre la esperanza para la construcción de un proyecto de sociedad y de humanización nueva, donde el pluralismo, la cooperación, la tolerancia y la libertad sean los valores que definan las relaciones entre la ciudadanía y donde el reconocimiento de la diversidad humana esté garantizado como elemento de valor y no como lacra social. La educación inclusiva como proceso de humanización nos brinda la oportunidad de ese cambio cultural al permitirnos construir una sociedad más culta, dialogante, solidaria, cooperativa, democrática, justa y más humana. Necesitamos otra educación, necesitamos una pedagogía crítica, liberadora, que nos devuelva lo que de humano ha perdido la humanidad. Aquí va inmerso también todas las personas con discapacidad en el área laboral. Tenemos que tomarlos en cuenta. Lo cierro el documento. Guardar cambios, ok. Y voy a abrir el otro documento que nos dice Agustín de Pavia sobre la educación inclusiva en la Constitución. Él nos dice que es mucho más que dar marcha atrás a la evaluación magisterial. Nos dice que las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados sigue su camino de aprobarse por el Senado. Bueno, ya se aprobó porque el documento es del 26 de abril del 2019 y luego por la mayoría de los congresos locales y va a pasar porque va a pasar. Bueno, está en ese proceso. Nos dice que en la educación especial las personas aprenden a superar su discapacidad, mientras que en la inclusión la escuela cambia su forma de enseñar para eliminar las barreras para el aprendizaje. Es decir, en educación especial te enseñan a subir escaleras con tu silla de ruedas y en la inclusión se rompe esa escalera para construir una rampa. Nos dice que es un acierto que la Constitución establezca que la educación como principio sea inclusiva y no especial. Él defiende mucho la educación inclusiva. Nos dice que la exclusión educativa ya no la vivirán los 7 millones de niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad. Nos está dando esta cifra, 7 millones de niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad y sus familias que vivimos en México. Esto gracias a que por primera vez en nuestra Constitución se garantiza el derecho a la inclusión. Hecho histórico que transformará nuestro país. Al final de cuentas, él es una persona con discapacidad y él es profesor de derechos humanos y derecho de personas con discapacidad en 2 instituciones de educación superior y como profesor promueve la educación inclusiva. Él es una persona con discapacidad. No nos dice qué discapacidad, pero a él le decían en las escuelas, a ver si puedes con la escuela por tu discapacidad, si no te vas a una escuela exclusiva o especiales, porque no puedes aprender. Era lo que le decían a su mamá, o lo daban a entender con su forma de tratarlo en las escuelas, lo discriminaban, pero se superó
y ahorita ya es profesor de Derechos Humanos y Derechos de Personas con Discapacidad, y él está defendiendo el punto de la inclusión. Lo cierro. Entonces, ahorita, por ejemplo, ya está un borrador sobre la Ley General de Educación. Es un borrador y es un documento de trabajo, porque aquí nos están diciendo que está en proceso en la construcción, pero ya es un borrador. Igual es un anteproyecto de Ley General de Educación y es del 13 de julio de ahora del 2019 a las 22 horas sacaron esta versión. Es lo más nuevo que hay y ya anda circulando. Aquí nos dice, por ejemplo, que todos los habitantes del país, estoy en la página 2, me voy a la página 1, aquí dice implementación normativa del Acuerdo Educativo Nacional, documento de trabajo, Ley General de Educación, viene título primero, capítulo primero, disposiciones generales, y aquí nos dice, en el artículo 7, nos dice que al Estado le corresponde la rectoría de la educación, y además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Aquí es donde nos dice inclusiva, nos dice que atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, que tendrá que eliminar las distintas barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan algunos educandos, para lo cual las autoridades educativas en el ámbito de su competencia adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. Proveerá los recursos técnicos, pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos y aparte considerará los criterios orientadores para la prestación de servicios de educación especial que se proporcionan en situaciones excepcionales. Vuelven a tocar aquí el tema de los CAM, de las escuelas especiales. Lo importante aquí es que en el artículo 128, vamos a ver 128, nos habla, por ejemplo, que para todo esto es necesario la participación de los padres. Dice, de la participación, sí, 128, de la participación de madres y padres de familia o tutores, vienen sus derechos, pero yo no voy a leer sus derechos, voy a leer sus obligaciones, porque también vienen las obligaciones. Miren, esto de los derechos y de las obligaciones, quiero decirles que ya está tomado incluso aquí en Nuevo León, de la Ley General de Educación de Nuevo León, ya están tomados la participación de los padres de familia o de quienes ejercen la patria potestad. En la Ley General de Educación, ahí venía ya desde el 1993 en qué van a participar los padres como obligaciones y como derechos. Ese documento lo elaboré el 7 de mayo de 2012, de las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad. En la ley, válgame, déjenme ponerlos aquí, entonces, dice, en la Ley de Educación para el Estado de Nuevo León, publicada el 16 de octubre del año 2000, en la Ley de Educación para el Estado de Nuevo León del año 2000, todos los estados tienen una ley de educación, todos los estados, y en esa ley de educación vienen las obligaciones, los derechos y las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad. Esto tendrán que, pues, arreglarlo también, tendrán que hacer los ajustes y tendrán que empatarlas con las leyes secundarias. Todas las leyes de los estados tendrán que trabajar en eso también. Y aquí viene que tienen que hacer que sus hijos o hijas menores de edad hasta los 18 años asistan puntualmente a la escuela. Tienen que apoyar el proceso educativo de sus hijos. Tienen que respetar las disposiciones normativas en los planteles. Tienen que colaborar en las instituciones. Que tienen que colaborar con el personal docente. Tienen que asegurar que sus hijos e hijas
cumplan con las tareas y compromisos escolares. Tienen que asistir a las juntas informativas convocadas por la escuela, así como participar en los programas encaminados a la mejor atención y apoyo a los educandos, y aparte tienen que abstenerse por cualquier medio de interrumpir o impedir el servicio educativo en los planteles. Eso es de las obligaciones que vienen en la Ley de Educación para el Estado de Nuevo León. Y en el caso de que incumplan las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, la dirección de la escuela del alumno hará una evaluación de las causas de la no asistencia, invitando a quienes ejerzan la patria potestad o la tutela para que participen en las prácticas de orientación y apoyo. En la Ley General de Educación vienen como obligaciones 3 de los padres. En la de 1993 vienen que tienen que hacer que sus hijos o pupilos menores de edad reciban la educación preescolar, la primaria y la secundaria. Ahorita ya es la media superior y la superior y la inicial. Tienen que apoyar el proceso educativo de sus hijos o de sus pupilos, y aparte tienen que colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijos o pupilos en las actividades que dichas instituciones realicen. Es todo lo que les quiero compartir. ¿Por qué? Porque si los padres llegan a sobreproteger a sus muchachos, eso también es una forma de discriminación. Lo pueden consultar este documento. Lo voy a cerrar porque en todas las escuelas o en todos los países, en todos los estados tienen una ley estatal de educación. Y ahora en el documento que nos compartieron, entonces también viene vamos a ponerle aquí documento reciente, lo cierro me voy a documentos recientes, entonces lo cierro, aquí en documentos recientes, aquí está, otra vez, que no se me pase. Entonces, en este documento o borrador de la Ley General de Educación, que sacaron ahora, estoy en la página 54, que sacaron ahora en julio, 13 de julio del 2019, a las 22 horas, o sea, a las 10 de la noche, ese documento ya anda circulando. Entonces, es un adelanto, es un borrador, es un documento de trabajo, probablemente así lo vayan a pasar, probablemente le hagan algunos pequeños ajustes, pero ya está como un adelanto de la Ley General de Educación. Ahora, lo que habla de la educación inclusiva ya no es el artículo 41, ahora es el artículo 61. Lo voy a buscar, el artículo 61 es 13, ¿cuándo fue? 13 de julio, estamos hoy a 17, entonces estamos a 15, 16, 17, 13, fue el sábado. Este sábado que pasó, ya lo aventaron como anteproyecto. Me voy al artículo 61, disculpen que pase todo así de volada, pero tengo que hacerlo para decirles que en el artículo 61 viene, en el artículo 41 ya no viene nada de educación especial, no viene nada, como ustedes ahí lo pueden ver, no viene nada de educación especial. Hasta el artículo 61 ya nos viene hablando en el 59 es la educación humanista, 60, en el 61 ya nos viene hablando de la educación inclusiva, ya no es el 41 de la Ley General de Educación. Esto ya va a cambiar completamente, al menos en este documento. La educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. La educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder con equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los educandos. Ustedes lo ven, ustedes lo van a ver, lo de educación inclusiva, y ya no viene hablando de educación especial más que en algunos
casos excepcionales. Aquí en el 63 es lo que yo les quería comentar, que vuelven a retomar lo del área laboral para las personas con discapacidad. Y aquí nos dice que el Estado proporcionará a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender y desarrollar habilidades para la vida que fortalezcan su inclusión laboral. Así lo voy a dejar. Ya no voy a leer más. Lo que quiero saber es cómo lo van a hacer. Aquí está muy bonito, aquí está muy explicado. Desde 2013, en todo Iberoamérica se pretendía que fuera el 2013, se declaró como el Año Internacional para la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad, 2013. Y en este gobierno no hay todavía designado un encargado del CONADIS, del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Y esto también va para los jóvenes, para que se incluyan al área laboral. No conocemos planes de trabajo, no conocemos líneas de acción, no conocemos metas trazadas. Están subiendo información en CONADIS, en su página de Twitter suben mucha información, pero no hay nada en concreto. Entonces, ahorita con este documento que estamos revisando, que es nuevo, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, tiene 5 días que salió este documento. Y yo retomo lo del artículo 63. El Estado proporcionará a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender y desarrollar habilidades para la vida que favorezcan su inclusión laboral, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y en la sociedad. Ojalá y esto sea correcto, porque ya lo dijimos, yo no sé cómo estén los otros CAM laboral de todos los demás estados, pero hay alumnos que siguen en CAM laboral y nunca consiguieron las competencias. Hay alumnos jóvenes de CAM laboral que yo tuve en el CAM donde fui director, y las barreras para su inclusión al área laboral fueron las familias. ¿Por qué? Porque a algunos les conseguimos trabajo social. La compañera Lulú les consiguió oportunidades en Soriana Solidaridad para que fueran de paqueteritos, para que ordenaran ahí los estantes, cosas así, pero las familias no lo soltaron. No lo soltaron porque pobrecito, porque pues no hay quien lo lleve, o no hay quien vaya por él, o tengo que llevarlo y tengo que ir por él, y son 2 pagos de camión, son 2 boletos de ida y son 2 boletos de regreso, pero también tengo que llevar al hermanito de preescolar, o al que está en la primaria, o al que está en secundaria, y era un gastadero de dinero en pasajes. Y en general, con la caracterización que hicimos de toda la comunidad escolar, la mayoría de los hogares tenían un ingreso de 600 pesos por mes. No, de 600 pesos por semana en ese 2010, 2011 que hicimos esa caracterización. Entonces, por más que quisiéramos buscar las formas de la inclusión laboral de los jóvenes, las familias no tenían las condiciones para poder apoyar a sus hijos en la inclusión laboral. Y eso es algo que pasa en muchas familias. Desgraciadamente, los bajos salarios, los salarios mínimos eran pues muy deprimentes todavía en ese tiempo, y las dinámicas de la familia muy diferentes. Había quien tenía hermanos mayores que los podían apoyar, había quien no tenía hermanos, que eran hijos únicos, y había quien tenía hermanos en preescolar y en primaria y en secundaria, y ellos estaban en el CAP. Entonces las familias pues decían, bueno, pues ¿a quién atiendo? O me llevo al de preescolar, o me llevo al de primaria, o al de secundaria, o me traigo a él al CAM. Había quienes iban 2 o 3 veces a la semana porque no tenían dinero para el camión o para los lonches. O algunas eran madres solteras, otras vivían en familias pues, disfuncionales, separados. Otros tenían padres pero no los apoyaban. Entonces hay muchas condiciones y muchas pues líneas, o ¿cómo le llaman? Otra manera, pues una gran variedad de barreras sociales por condiciones de las familias, por sus mismas dinámicas de las familias, que impedían que se integraran a lo laboral, aún teniendo algunas habilidades o algunas competencias para integrarse, pues no lo lograron.
y ahí siguieron y siguen muchos en muchos campos laborales. Desgraciadamente eso es una realidad que está pasando. Yo no sé en sus estados cómo está funcionando esto, pero da gusto ver, por ejemplo, cierro el documento, búsquenlo, búsquenlo, es un borrador, dice borrador, Ley General de Educación 2019. Dice página 26 de 77, pero este es donde estamos aquí ahorita, es la página 26 de 77. Lo voy a minimizar, porque quiero decirles que, por ejemplo, vimos aquí un video de un joven que se integra al área laboral. ¿Qué acaba de pasar? Cuéntame. Mamá, estoy muy feliz porque me contrataron. ¿Y en dónde? En Cinepolis de Eugenio Garzazada. ¿Y cómo te fue en tu entrevista? Me fue muy bien, estoy muy emocionado, mamá, y sí quiero trabajar y aportar en la casa. Te quiero, te amo. Yo también. Este video se ha reproducido miles de veces porque es un joven con discapacidad intelectual que es contratado en Cinépolis, Garza Sada, aquí en Monterrey. Y lo impactante es que él dice, porque quiero aportar para la casa. Vaya, para la inclusión laboral de las personas con discapacidad tienen que ver todo el contexto familiar. Si viven con el papá y con la mamá, si tienen buenas condiciones laborales los papás, si tienen buenos ingresos, si tienen hermanos mayores que los apoyen, si pueden llevarlos y traerlos. Bueno, son pocos los casos que se integran al área laboral. Este es un caso y ha estado dando la vuelta al mundo completamente y es impactante. Ya después él se ve en otro video comiendo a la hora de la comida ahí, porque hasta eso tienen que saber checar su hora de entrada, checar su hora de salida, checar en el reloj la hora de comida, a qué hora se termina la hora de comida, volverse a integrar al trabajo y bueno, tienen que tener muchas competencias sociales para una integración laboral. No es nada más, vamos a llevarlos y ya. Les dejo este video, lo cierro, ese video, véanlo, dura 34 segundos, pero infinidad de veces que lo han compartido y es un ejemplo de que las cosas cuando se quieren hacer, se pueden hacer. Ahí, bueno, aquí están las imágenes de los libros que nos compartió Carlos Orizaba de Jalisco, de la Dirección de Educación Especial de Jalisco en el 2010. Carlos Orizaba ahorita anda en Sudáfrica, anda ya, no sé si de vacaciones o anda de viaje o anda de estudios, porque Carlos Orizaba también fue a Bolivia, fue a otros países de América del Sur, a un intercambio de información y de experiencias laborales de alumnos con discapacidad, sobre todo en temas como de informática. Pero bueno, vamos a ver qué nos trae él de allá de Sudáfrica. Andaba en, creo que es Johannesburgo, llegó ayer o antier. Este es el ejemplo del muchachito, miren, así reaccionó un joven con discapacidad. Tiene Raimundo de 18 años, conmovió a usuarios en redes sociales, pues su madre difundió un video donde él llora por haber conseguido su primer empleo. Y lo que más me llamó la atención fue me fue muy bien, estoy muy emocionado, mamá, y sí quiero trabajar y aportar en la casa, expresó emocionado el joven. Díganme si no es algo pues emocionante para la familia. Yo lo que quiero comentarles ya para terminar aquí y cerrar aquí es que aquí nos vuelve a decir un documento, lo estoy buscando porque ya lo tenía, pero lo tuve que cerrar para encontrar del joven. Miren nada más todo lo que tengo aquí. Ya me van a ver todo mi muro. Aquí hay un documento donde nos dice
El apoyo de los padres de familia es esencial para el éxito escolar de los alumnos. Ese hay que retomarlo después, porque si no hay apoyo de los padres de familia, no va a haber éxito social en la interacción de las personas. Este otro video, se los comparto, yo ya lo había compartido. Lo vas a poner aquí, y ahí vas a ir abajándolo. Ahí vas a ir abajándolo. Y el dedo chico aquí, acaba y el dedo chico. Acaba. Son dos alumnas con discapacidad visual, con ceguera. Una de ellas ya tiene entrenamiento para el uso del bastón y la otra niña no. Entonces la otra niña toma el bastón y lo toma mal. Y la otra niña que ya tiene entrenamiento le dice lo que hay que hacer con el bastón y cómo lo debe de usar. Incluso le dice, yo te voy a usar, yo te voy a decir cómo y te voy a cuidar para que no te pase nada, algo así. Pero le dice, con esta mano tomas el bastón y con la otra te vas a cuidar. O sea, ellos tienen sus entrenamientos, si se le puede decir así, de defensa baja y defensa alta, para que tengan cuidado cuando van caminando por las banquetas o por las calles y no se vayan a golpear la cabeza con algo, o no se vayan a golpear con algo que sea a la orilla o arriba. Defensa baja y defensa alta. Creo que así es la forma en que los apoyan. La alumna, su amiguita, su compañera, le va diciendo cómo usar el bastón. Véanlo. Y ahí vas moviendo tu bastón así. Y con la otra vas explorando. ¿Sí? Vas explorando así. Acercas un poquito más y vas explorando. Yo voy aquí contigo por si te quiere pasar algo. No, niña, sigue enfrente tuyo. Yo voy aquí. Mira, ya me se está mojando. ¡Eso! ¿Qué pasó, Mía? Aquí vamos todos. Así enfrente tuyo. Y yo te voy a ir agarrando porque quiero pasar a mi Ok. Lo cierro, maestros, ese video. Nada más quería decirles de que la niña le va diciendo, yo te voy acompañando por si te puede pasar algo. Y le dice, no, niña, tienes que usar el bastón así. Con esta mano te vas protegiendo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es que entre los muchachos se apoyen. Yo ya le cierro aquí. Ya lo cierro. Les voy a dejar ya este video. Y si es muy importante, ya está un adelanto de la Ley General de Educación, un borrador, un documento de trabajo. Ya viene en el artículo 61 todo lo de la educación inclusiva y viene en el artículo 128 los derechos y las obligaciones de los padres de familia. Esos derechos y obligaciones de los padres de familia para todos los alumnos de todas las escuelas, inicial, preescolar, primera, secundaria, educación media superior y educación superior, ya viene. Y en todos los estados tienen una ley estatal de educación. Chequen en sus estados la ley estatal de educación y en donde habla sobre los derechos y las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela. Porque si es el padre el que ejerce la patria potestad o es la madre, porque están separados, o son los dos, porque viven juntos, o hay alguien que ejerce la tutela, porque el alumno no tiene padres, entonces, ¿quién? ¿Quién tiene que cumplir las obligaciones y quién tiene que ejercer sus derechos? En las reuniones de padres de familia para conformar mesas directivas o consejos escolares de participación social, no entran hermanos, tíos, abuelitos, entran los padres o quienes ejercen la patria potestad o tutela. Si no tienen padres, quienes ejercen la patria potestad o tutela, tienen que tener la orden de un juez o de una institución que le diga que es el que ejerce la patria potestad o tutela del alumno.
Les dejo ese documento, maestros. Está muy interesante. Ojalá que el video no sea muy tedioso, pero hay que estar pendientes. Vean, busquen Ley General de Educación, borrador 2019, página 61. Habla de la educación inclusiva y página, artículo 61 habla de la educación inclusiva y artículo 128 habla de los derechos y obligaciones de quienes ejercen la parte de potestad o tutela. Y en el artículo 6, 7, chéquenlo, habla de que los gobiernos, el Estado está obligado a crear las condiciones para que los muchachos puedan acceder hasta el área laboral. Vamos a ver qué pasa. Yo aquí me despido y les dejo este video. Ojalá no sea muy tedioso, pero sí es importante tener esa información. Acuérdense que desde 2013 fue que todos los países de Iberoamérica se preocuparon por la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 6 años. ¿Qué se hicieron en todos los estados en los campos laborales? ¿Cuántos hicieron su propuesta de inclusión laboral? ¿Cuántos incluyeron? A mí cuando me dicen, es que este campo es mejor, este campo laboral que aquel. ¿Por qué? ¿Cuál es su nivel de eficiencia terminal? ¿De qué sirve que tengan 20, 30, 40 alumnos ahí después de 4 años que no se formaron en el laboral? Se murieron los maestros, se jubilaron muchos, pues ahí están todavía en edades avanzadas de los maestros y hay muchos jóvenes, bueno, ya no tan jóvenes, que están en los campos laborales y ahí siguen. No sé si por razones humanitarias, pero ahí siguen. ¿Y qué va a pasar entonces con la inclusión laboral de las personas con discapacidad? ¿Qué va a pasar con el CONADIS, Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad? Desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad en lo escolar y en lo laboral. Vamos a estar pendientes. Ojalá que este video les sirva. Yo aquí me despido. Muchas gracias y buenas tardes.